ver si... Muy bien, ya estamos listos y podemos empezar. Gracias por confirmar que nos oís. Bueno, pues yo me voy a presentar. Como podéis ver por mi acento, estoy en Australia, en las montañas nevadas de New South Wales. Soy Piper Ryan y trabajo en la Universidad de Australia, en la Facultad de Derecho, y también soy abogado, o sea que sí llevo toga y birrete, y he sido abogado durante muchos años y últimamente estoy centrado en las tecnologías legales y estoy metida en el comité de blockchain analizando las especificaciones técnicas de los smart contracts de blockchain. Así que esa soy yo y ahora Bruce se va a presentar y luego volveré yo para presentar mi parte. Muy bien, pues nos conocemos por un grupo del que somos fan de la Universidad de de la Universidad de Stanford, se llama Codex, y soy abogado también en Pensilvania, Nueva York, en California, y soy profesor en la Escuela de Ingeniería y tengo una ONG que lleva a cabo proyectos muy interesantes que están ligados algunos están ligados al tema de la exposición de hoy. Muy bien, gracias Bruce. Voy a hablar durante 13 minutos y luego le daré la palabra a Bruce para que haga su aporte. No vamos a hacer ninguna ronda de preguntas y respuestas, pero podéis hacernos las preguntas después. Estoy segura de que habrá aquí gente que yo conozca. Y si estáis interesados en nosotros, en nuestros hobbies, pues sí, yo soy jugadora de hockey y más tarde miraremos el chat y leeremos todo lo que tenéis que decirnos. Una de las cosas de las que me gustaría comenzar hablando es la confianza en el terreno. Se nos promete que debemos confiar en el espacio. Hablamos mucho en el mundo de blockchain de la automatización de la confianza y me gustaría hablar de algo relacionado con el trust, de la confianza. Es muy inglés, muy británico en el principio y ha tenido un gran impacto en el mundo del common law en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, por supuesto, Australia, y es sobre la relación que se crea cuando un agente toma dinero de un cliente bajo la promesa de hacer algo con ese dinero. Y ese dinero podría ser efectivo, cualquier tipo de divisa, o también podría ser otro tipo de divisa, como por ejemplo una criptodivisa o otro tipo de activos. Esto es muy importante para la presentación de hoy porque hablamos de terceras partes que en un acuerdo peer-to-peer de tecnología establecen un trading plan, una plataforma de trading o un exchange, un mercado de intercambio. Nada de todo esto es nuevo, pero lo que sí que tenemos que pensar, y es sobre lo que quiero hablar, es que a veces esta relación de confianza que trae obligaciones fiduciarias y de custodia, realmente ocurre sin que las partes se den cuenta de ello. Y esto es porque esta institución tiene sus orígenes en las viudas y los huérfanos. Asegurarme de que mi viuda tendrá propiedad de mis propiedades una vez que yo me muera y que mi hijo también, a pesar de que se pueda casar con malas compañías,
Y esto se ha importado a los negocios o los acuerdos comerciales, a los marketplaces, donde las partes no se dan cuenta de ello. De hecho, hemos establecido una forma muy tradicional de la confianza y hay determinadas obligaciones que ocurren. Así que yo, por ejemplo, le digo a Bruce, oye, Bruce, ¿quieres comprar unas criptomonedas? Yo voy a hacer trading por ello y si tú quieres cobrarlas en un segundo mercado de trading, este activo es algo que quizá puedas compartir en función de lo que haya pasado con ello y de cuánto hayas comprado. Así que tradicionalmente esto es la criptoinversión o los acuerdos eh, de criptomonedas. Si yo lo tomo y lo controlo para Bruce con ese propósito, me he convertido en agente y hemos creado una relación de confianza y hay mucha confusión en la comunidad de liquidez de hoy sobre los peligros que ocurren cuando lo hacemos, que estos riesgos no solo emanan de la regulación, sino que son importantes en cuanto a la regulación del SEC, de la Comisión de Valores. En Australia tenemos otra Comisión de Valores, pero son conceptos muy importantes de control y de validación de todo el sistema que estamos intentando crear. Y necesitamos saber que no son los únicos ojos que están vigilando lo que estamos haciendo. El mercado también está vigilando lo que hacemos y también los inversores. Estoy hablando de abogados que trabajan con estas obligaciones de las que muchas veces no somos conscientes. Así que esta es la base de mi tesis doctoral y de algunos libros que he escrito. No voy a hacer publicidad de ellos ahora mismo, pero esta idea de las relaciones accidentales de confianza es tremendamente importante si quieres hacerlo bien, si quieres de forma comercial mantener tu integridad en las relaciones y poder dar derechos fiduciarios correctos. Así que lo que quería contaros, porque algunos de vosotros estaréis diciendo, uy, esto es muy complicado, pero hay tres cosas. Una de ellas es, y esta es la base de esta presentación, si vas a tomar custodia de un activo de otra persona, ya sea un criptoactivo o una criptodivisa, otra cosa que tenga un valor, tienes que tener mucho, mucho cuidado con los conflictos de interés. Tienes que entender dónde ocurren esos conflictos de interés. Por ejemplo, tienes que hacer lo que hacen los agentes inmobiliarios, que dicen, te voy a vender tu casa para ti, pero tienes que también valorar que voy a vender otras casas de los alrededores, pero esto es bueno para ti porque estamos creando mercado. Y de hecho tú has venido a mí porque yo también estoy intentando vender otras casas. Esto mejora la base del mercado, va a venir más gente a mí para visitar tu casa porque también estoy vendiendo otras casas. Parece un conflicto de interés, pero en realidad es la forma natural en la que funciona el mercado. Solo tienes que desvelarlo. Esto es muy importante. En segundo lugar, tienes que decirle al mercado dónde están las certidumbres y las incertidumbres.
tienes que decir, oye, esto es un poco arriesgado, pero esto es bueno porque normalmente se obtiene un retorno mayor cuanto más riesgo. Y tienes que ser consciente de que hay algunos clientes que normalmente toman pocos riesgos y en este caso están dispuestos a tomar más riesgo, pero lo tienen que saber, necesitan saberlo. Tus clientes tienen que saber por qué es arriesgado, cuándo va a llegar el riesgo y cómo se va a gestionar. Y la tercera cosa es le estoy dando consejo al mercado, consejo financiero, y si lo estás haciendo, tienes que tener una licencia para ello. Este tipo de transparencia y de apertura no deberían quedar enterrados en términos y condiciones de 280 páginas que solo están disponibles en algunas páginas de tu sitio web. Si miras algunas plataformas de los servicios financieros, y yo estoy pensando en una en particular, y el New York Times habló de ellos, es Hamlet, y dijo algo así como leer o no leer, esa es la cuestión. Si estás trabajando con gente en Europa, ahora hay regulaciones allí que dicen que si tus términos y condiciones no son digeribles y legibles por una persona normal, con una inteligencia normal y media, no puedes hacer eso. Tienes que poner unos términos y condiciones que sean legibles, porque si no el tribunal no te va a proteger, no te va a defender. Así que eh, pensar en esta paradoja de precisión que dice, cuanto más precisión pongas en la forma de explicar a los clientes lo que pueden entender, y la paradoja es que entonces será menos probable que lo vayan a leer. Así que lo que yo sugiero es que cuando pensamos en estas relaciones de confianza, tenemos que decirle al mercado, ¿qué esperas en cuanto a conflictos de interés? ¿Qué esperas con este disclaimer? Estoy ofreciendo un producto como por ejemplo unos cigarrillos que en Australia dicen si te fumas este paquete de tabaco te vas a morir. Es ¿Es esto el tipo de riesgo que quieres que la gente corra? ¿O quieres decir, oye, cuidado, este puede ser arriesgado, echa un ojo a los términos y condiciones, puede ser una buena experiencia para ti como tipo de inversión y puede ser muy apasionante, porque cada vez que viene alguien con algo nuevo, como criptomonedas o exchanges, y quieren usar tecnologías como blockchain, lo puedes hacer, pero hay que hacerlo de una forma que sea permitido por el regulador y tienes que permitir a tus clientes que lo disfruten, pero siempre con mucha transparencia y sin ningún tipo de conflicto legal y teniendo mucho cuidado con el tipo de peligros debido a la ley del common law, donde se establece la confianza entre tú y esos activos. Así que os dejo con estas reflexiones y si pudiera esta tarde en Sydney, lo que haría, eh, iría a una subasta
y compraría un cuadro muy malo de unos $5.000, ese sería un problema para mí, porque el regulador me podría, alguien me podría decir, este es un Picasso o no es, pero si yo quiero gastarme esos $50.000, el regulador le da igual, porque normalmente no intentan interferir en los contratos entre humanos, pero si son criptomonedas, cuidado, porque aquí se levantan todas las alarmas porque es un tipo de valor que se parece mucho al dinero. Y esto es cuando las autoridades, las comisiones de valores abren los ojos y empiezan a vigilar. Así que con esto le doy la palabra a Bruce, que va a hablar de otro tipo de confianza en el espacio. Así que, Bruce, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Ha sido genial y me ha recordado cuando era alumno o cuando empecé a trabajar. eh, de hecho, tuvimos un caso que lo he escrito en el chat y aquí establecimos una relación de trust para asegurarnos que el granjero se le pagaba y de hecho quisimos asegurarnos que la familia de este granjero fuera cuidado, que porque eran ganaderos. Bueno, pero no es de esto de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de la confianza y realmente nos hemos dado cuenta de que es extremadamente importante, es un valor, un activo y hemos crecido acostumbrados a mecanismos en los que nos aseguramos la confianza en las contrapartes, ya sea en Australia o en California, pero digamos que queremos establecer fundar un pueblo en la luna. Si yo quiero sobrevivir en un sitio así, necesito energía, necesito un hábitat, necesito agua, necesito muchas cosas que son muy costosas para mí o para que una empresa pudiera proporcionarme o un gobierno me pudiera proporcionar. Así que yo propongo, y podéis leer también estos artículos en la web, es que necesitamos un exchange de commodities, un intercambio de commodities, de productos de otra manera, ya sea eh, petróleo o ya sea agua o ya sea, por ejemplo, asfalto para la luna. Sería muy costoso llevarlo desde la Tierra a la luna, así que en la luna tendríamos que inventarnos otro tipo de asfalto. Así que esta ingeniería increíble que anuncian que los robots van a conseguir hacerlo todo, pero al final los robots tienen que comunicar lo que han descubierto y tienen que decir lo que es. Y para poder venderlo antes de el mining de esto, de la minería. Así que en la economía terrestre, si tienes una mina de oro, o lo que haces es vender una parte de esto antes de empezar a excavar y a extraer el oro,
porque quieres conocer dónde se encuentran la oferta y la demanda, no quieres sobreproducir porque llevaría más capital del que sea necesario y tampoco quieres infraproducir. Así que en 3, 5 o 10 años, ¿cuánta energía necesitaríamos para que los robots puedan llegar a la Luna? Y lo quieres saber antes que los inversores encuentren otras fuentes de energía para esta demanda. Así que lo damos todo por hecho en cuanto al conocimiento del mercado y de cómo se está desarrollando en la Tierra. Y también damos por hecho que confiamos. Así que, como decimos en Stanford, conocemos la historia de las carreteras que transportaban el material y los productos de la costa este hacia San Francisco en el 1800 para abrir los territorios del oeste. Pero ¿cómo sabes que todo lo que ponías en los trenes hacia San Francisco, todo ese material iban a acabar? No fueran a acabar en Chicago, en el Exchange de Chicago. Entonces, ¿cómo confías en que lo que has negociado es realmente el valor real que vas a percibir? Y lo que acaba ocurriendo en los ejemplos terrestres es que tenemos el oro, por un lado, y un certificado, un protocolo de la propiedad de ese oro. Y es mucho más fácil mover ese certificado que el oro en sí. Así que aquí lo importante es mover digitalmente la moneda al criptoactivo. Movemos, como hace cripto, la moneda al, al activo real entre los propietarios y esto se convierte en un desarrollo importantísimo de que si quieres confiar en un commodity, si quieres tener derechos sobre un commodity, tienes que poder actuar en el suministro de este y en el momento en el que tú quieres que aparezca. Y este no es un problema menor, es una pieza clave en toda esta infraestructura. Creo que tiene que haber, hay rocas en la luna que tienen hielo y queremos encontrar agua y oxígeno. Y este sería el segundo saco. El tercero serían los servicios. Cada vez que yo envío por correos algo, simplemente le digo a FedEx, me da igual el número, le digo a FedEx cómo de rápido quiero que llegue. Y el cuarto saco serían los derivados. Pensamos en los swaps financieros, como las opciones donde el tipo de interés puede subir o bajar, ya sea dólares estadounidenses, una parte consigue dinero y la otra pierde dinero, pero hay un mecanismo establecido
para eliminar el riesgo. Y el quinto saco sería los índices financieros. Digamos que queremos invertir en la economía lunar, hoy no lo puedes hacer de forma efectiva, tienes que invertir en una empresa, pero si quieres un saco de commodities para construir en la luna, tendrías que tener un índice para ello. Así que tener la confianza en lo que vas a invertir, ya sea en ganado, como el ejemplo que os contaba anteriormente, o el oro en el ejemplo de la costa este y oeste, o tenemos problemas de confianza. Y yo sí estoy en la luna y espero que esta energía ya está aquí, no quiero ir al Tribunal de San Francisco para que litigie sobre este problema. Así que necesitamos ejecutar esos smart contracts autoejecuciones de esos smart contracts, contratos inteligentes u otros mecanismos para asegurar que esta persona obtiene, o cualquiera que está haciendo trading, obtiene lo que cree que está comprando, y esto nos lleva de vuelta a crear comité, un comité de trading, un BLT, para establecer unas normas sobre las cuales se hará este exchange y que se pueda confiar en el comprador y en el vendedor. Aquí hay muchas opiniones de cómo cada país realmente percibe la confianza y cómo, pero basta decir que es importante utilizar el concepto de confianza y que no seamos naif en este sentido. Una cosa que me encanta cuando pensamos en el espacio es lo que realmente necesitamos aquí en la Tierra. Yo puedo confiar en que el trade se va a hacer de forma apropiada aquí en la Tierra y que las finanzas transforman el riesgo y que ese riesgo es fiable y que las partes obtienen el valor que se supone que deberían obtener en la cadena de suministro. Así que voy a parar aquí porque me gustaría ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta, Bruce. Iba a comentar este punto de lo interesante que es ver cómo lo harías en el espacio. Es una analogía muy buena para conseguir ver cómo mejorar las cosas en la Tierra. He tenido muchísimas experiencias exactamente con esto, de forma repetida, con una situación muy similar. En los últimos 4 años he trabajado en proyectos que desarrollan apps para la comunidad jurídicas. Y entonces, para eso trabajo con los estudiantes. Hemos desarrollado en torno a 22 apps
con estudiantes de 2 universidades y todas las veces decimos a la comunidad y al centro legal y les preguntamos cuál es el problema que queréis que resolvemos. Y aquí podemos aportar sugerencias de cómo se puede solucionar ese problema. Y siempre esta comunidad nos dice, la app podría funcionar, pero de repente nos hemos dado cuenta de algo que no está funcionando ahora mismo. Así que nos dicen que tienen que resolver las operaciones de nuestro back office para soportar la app, pero ahora que nos habéis presentado la solución, nos hemos dado cuenta del problema principal que teníamos desde el principio. Así que es exactamente lo que estabas diciendo, reimaginar una solución para un contexto completamente diferente y querer aplicarlo en la tierra y te das cuenta de lo que tendrías que resolver desde el principio. Sí, es fascinante. Yo también me he dado cuenta en espacios en los que a los que yo no pertenezco, por ejemplo, como persona judía que soy, me encuentro en situaciones increíbles eh, reclamando justicia social para las inversiones. ¿Y cómo lo harías? Pues enseño elementos de, en Stanford de GST SRI y estos elementos me permiten ver por qué el idioma de la confianza tan diferente de los principios de la confianza que necesitamos en las finanzas, porque cada vez que trabajamos en los parámetros de todas las FES, no son tan diferentes, es simplemente una cuestión de cómo puedes confiar en una persona. Así que conforme seguimos trabajando con los problemas de blockchain, me doy cuenta de que preguntarse eh, cómo confías y por qué confías y qué ocurre si se destroza esa confianza es lo que permite que realmente seas un profesional fiable. Sí, y Bruce, yo diría que aunque estamos en un momento muy, muy difícil en el mundo y nuestras instituciones nos deberían proteger de crisis financieras, nos deberían haber protegido de la crisis financiera que tuvimos en 2008 y los gobiernos de todo el mundo. A ver, yo nací en Venezuela y entonces he estado siguiendo mucho lo que está ocurriendo en América Latina y es un estudio muy interesante, pero no somos inmunes a este tipo de errores aquí en Australia tampoco. Entonces tenemos que decir, oye, espero, si existe tanta desconfianza en las instituciones y en los gobiernos, ¿por qué no pensamos en una solución que nos dé confianza peer-to-peer? Somos humanos, así que tal y como estabas diciendo, con las mismas parábolas y con las mismas bases morales que tenemos, ¿por qué no tomamos control de ello? ¿Y por qué no excluimos un poco más a todas estas instituciones? Sí, es la naturaleza ideal de cripto y es que hay un factor determinado para un determinado momento y es una funcionalidad única de esta comunidad, la certidumbre del hecho y que se puede probar de forma matemática porque es muy
difícil hacerlo, aparte de una tesis doctoral por el momento. Así que creo que necesitamos, en una conversación más amplia, habría que hablar de todo esto y usar datos financieros de los gobiernos, porque los gobiernos dicen tenemos que gastar todo este dinero de todas estas maneras y tiene que tener métricas de todos esos gastos y cuáles son esos indicadores, dónde están esas métricas que prueben que en los últimos 10 años se ha gastado todo ese dinero y de esas maneras han mejorado en los últimos años y dónde está la igualdad social en esas métricas. Porque en una tabla periódica tendríamos los gases y también tendríamos algunos elementos raros como el respeto entre nosotros. Y cuando no tenemos esos elementos, todo el sistema se colapsa. O sea que, Bruce, este sería nuestro próximo proyecto. ¿Ves qué bien hemos utilizado esta media hora? Muy bien, pues